Vamos a hacerle una cadena y tejemos un punto bajo y una cadena. Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de Buenos Días Crochet. El día de hoy les voy a mostrar cómo tejer este bonito pasamontañas para hombre, para caballero, para niños, en todas las edades. Te dejaré indicaciones para cómo comenzar en todas las tallas. ¿Te animas a tejerlo junto conmigo? Pues acompáñame de principio a fin a ver este video. ¿Comenzamos? Pues comenzamos. Buenos días, crochet. Para mi proyecto voy a utilizar este material. Es una lana muy suavecita. Es del número 3 y tú lo puedes hacer en cualquier talla. Te voy a dejar las instrucciones o indicaciones para que tú las sigas. Vamos a ocupar también ganchito en esta ocasión de 4 milímetros o número 7 como tú lo conoces, y un marcador, esto es opcional, una aguja para lana o estambre, unas tijeras y el ensartador si lo necesitas. Voy a comenzar haciendo un anillo o un círculo mágico. Cierro, tejo dentro de este espacio un punto bajo y una cadena. Donde está el espacio de la cadena, yo lo voy a marcar aquí. Este espacio es donde yo voy a cerrar y voy a continuar tejiendo. Este va a ser mi primer punto alto o el equivalente. Voy a continuar en el que sigue, tejo 2. Todas las tallas van a aplicar el mismo proceso. 3, voy a dar medidas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 puntos altos. Regla de oro, tiramos del cordón de inicio. Primer círculo que cierre, que fue el que está aquí abajo, es el que tiro de él, y después voy a tirar para que cierre bien. Ahí está, y después del cordón de inicio y listo. Ahora aquí donde tengo mi marcador, que fue donde está la cadena, paso, llevo la hebra hacia arriba y cierro con un punto deslizado. Vuelta número 2, una cadena, un punto bajo y una cadena. Hasta aquí tengo este que es el equivalente a un punto alto. En el mismo espacio yo voy a tejer un punto alto. Me voy a pasar al que sigue, vamos a ir haciendo puros aumentos. 1 y en el mismo espacio 2. Ahí yo ya tengo en este caso 2 y 2, ¿sí? Vamos a tener 28 puntos en la vuelta que sigue. 1, a ver, vamos a continuar, y 2. Me paso al punto que sigue, 1 y 2, hasta completar toda la vuelta. Una vez terminado la vuelta 2, voy a cerrar aquí donde está la cadena con un punto deslizado. Vamos a agregar a nuestra lista de materiales una cinta métrica o una regla que será indispensable. Vamos a tejerle una cadena y voy a comenzar con un punto bajo y una cadena. Me voy a pasar al punto que sigue, esta es la vuelta número 3, y tejemos un aumento. Ahí está. En el que sigue un punto alto y en el que sigue un aumento. Un punto alto y un aumento. Y esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta. Aquí tenemos en este caso un punto alto y un aumento. Un punto alto, aumento, punto alto y aumento.
Una vez terminada esta vuelta número 3, hacemos una cadena. Miren, en esta vuelta, amigas y amigos, los que van a hacer para recién nacidos, ya está listo. Ahí tenemos 8.5, es de 8.5 a 9 centímetros, ¿sí? De ancho. Hago una cadena y en el mismo espacio un punto bajo y una cadena. Me voy a pasar al punto que sigue y voy a tejer un punto alto. Y en el que sigue hago un aumento. Ahí está. Y continúo. 1, 2 y un aumento. Nuevamente. 1, 2 y un aumento. Ahora vamos a volver a repetir. Y esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta. Una vez terminada, vuelta 1, 2, 3 y 4, vamos por la vuelta número 5. Vamos a tejerle en esta ocasión una cadena, un punto bajo y una cadena para iniciar. Y vamos a hacer en el mismo espacio nuestro primer aumento. Y ahora vamos a tejer en el que sigue un punto alto, 1, en el que sigue 2, en el que sigue 3 y un aumento. Vamos a continuar con la misma técnica. 1, 2, 3 y un aumento. Y esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta. 1, 2, 3 y un aumento. Completo toda mi vuelta. Una vez terminada mi vuelta 1, 2, 3, 4, 5, vamos por la vuelta número 6. Vamos a hacerle una cadena y tejemos un punto bajo y una cadena. Y ahora en la vuelta anterior estábamos haciendo 3, ¿verdad? Ahí está, 3 y aumento, 3 y aumento. Ahora en esta que sigue son 4 y aumento. Así es que llevo 1, 2, 3, 4 y hago el aumento. 1 y 2. Y continúo. 1, 2, 3, 4 y hacemos el aumento. 1 y 2. Esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta. 1, 2, 3, 4 y hago 1 y 2. Completo toda mi vuelta, sería la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, vuelta 6. Hasta este momento ya tengo vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos por la siguiente vuelta. Vamos a tejerle una cadena. Voy a iniciar con aumento, punto bajo, cadena y aumento aquí, un punto alto. Y en la vuelta pasada hicimos 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Y aumento 1, 2, 3, 4 y ahora sigue el de 5. Por lo tanto voy a tejerle 1, continúo, 2, 3, 4, ahí está, 5 y un aumento. Y empezamos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y hacemos el aumento hasta completar toda nuestra vuelta.
termino esta vuelta y regreso ya con la cantidad en centímetros que necesitamos, así, midiéndolo de aquí a aquí, ¿sí? Midiéndolo de lado a lado para que en casita sepas cuánto es lo que le vas a dejar. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta ahorita el avance que yo ya tengo, y vamos a hacer lo siguiente. Aquí yo ya tengo la cantidad en el diámetro. El diámetro, ¿cuál va a ser, amigas y amigos? Lo que envuelve alrededor. Por ejemplo, si tú envuelves tu cinta así, todo alrededor será el diámetro, ¿ok? Todo alrededor, que es lo que mide el contorno de la cabecita de las personas que les voy a decir. Para los hombres son 56, para las damas 53, adolescentes 51, para 5 a 10 años son 48, de 2 a 5 45, de 1 a 2 43, de 6 a 9 meses de 39 a 41 centímetros, de 3 a 6 de 37 a 38, de 1 a 3 meses son 34 y recién nacidos son 32. Ahora vamos a continuar, ¿va? Vamos a hacer la siguiente tabla, que va a ser el ancho que mide en este caso tu gorrito. Por ejemplo, vamos a medirlo de aquí a aquí, ¿sí? Lo que mide de ancho. Entonces, por ejemplo, en mi caso, este gorrito mide 18, ahí está, 18 centímetros, ¿sí? Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar con lo de los hombres. Los hombres va a medir de 19 a 20 centímetros, ¿sí? Eso es lo que va a medir. Para las mujeres lo vamos a dejar de 18 a 19 centímetros. Para los adolescentes le vamos a dejar 18 centímetros, ¿sí? De 5 a 10 años va a tener de 17 a 18 centímetros. Y de 2 a 5, en este caso de 2 a 5 años, va a tener de 15 a 16 centímetros. De 1 a 2 años va a tener de 14 a 15 centímetros. Y aquí de 6 a 9 meses va a tener de 13 a 14 centímetros. Y de 3 a 6 meses va a tener de 12 a 13 centímetros. Para un mes va a tener de 11 a 12 centímetros. Y para los recién nacidos va a tener de 10 a 11 centímetros. Ahora sí, ya tenemos nuestra tabla completa. Recién nacidos les estoy dando las medidas, pero no se los recomiendo. Yo les recomiendo que nada más le hagan el gorrito hasta donde llegue a sus oídos y se acabó. No le pongan la parte de abajo, ¿ok? Entonces, una vez que ya tenemos la cantidad en este caso de centímetros que van a ser el ancho, vamos a continuar tejiendo una cadena. Voy a tomar así de lado a lado este punto y voy a tejerle un punto bajo y una cadena. El que sigue lo voy a tomar por abajo y voy a tejerle punto alto. El que sigue en relieve y el que sigue por abajo. En relieve y por abajo. En relieve y por abajo. Y esto lo vamos a hacer hasta completar toda nuestra vuelta. Completo la vuelta. Quiero mostrarles, ya he terminado hasta aquí
voy a hacer el cierre aquí donde tengo este punto, pero por abajo, y cierro. Hago una cadena, en este caso voy a hacer una segunda cadena ya sin punto bajo y me voy a pasar al punto que sigue y tomo por abajo porque está tejido en la vuelta anterior, por abajo, en el que sigue en relieve, siguiente por abajo, siguiente en relieve, y esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta. Un punto por abajo y en el que sigue, como es un relieve, lo tejo en relieve, y luego el que sigue por abajo y luego en relieve. Voy a completar esta vuelta y hay que hacer, yo creo que serán, amigas y amigos, pues hasta que haya tapado completamente la parte de la cabeza. Ok, vamos a ver, voy a aventajar un poquito y ahorita regreso. Eso cada quien lo va a personalizar en su casa. Todavía no cierra el gorro, miren, aún no cierra, todavía pues se ve planito en la parte de arriba. Voy a continuar así y regreso. Una vez terminada mi vuelta, voy a hacer aquí el cierre con un punto deslizado, hago 2 cadenas y así vamos a estar empezando y terminando. En el que sigue por abajo y en el que sigue arriba. Uno abajo y uno arriba. Bueno, ya lo vimos. Ahora voy a aventajar alrededor de 5 centímetros aproximadamente y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento. Ay, pensé que se había salido aquí un punto, pero no. Hasta este momento ya el avance que tengo. Lo fui tejiendo todo igual, misma técnica. ¿Cuántas vueltas tengo? 1, 2, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 vueltas yo lo tejí para esta talla. ¿Cómo se tiene que ver? Tú se lo vas a medir a la personita a quien se lo vas a tejer y tiene que medir hasta la ceja, ¿ok? Desde la parte de arriba de la coronilla hasta la ceja. Estos datos no te los puedo dar porque lamentablemente pues no los tengo. Esto lo vamos a personalizar cada quien ahí en casita. Yo te voy a dar una idea de cuánto es lo que mide el mío. Yo lo estoy haciendo para un niño entre 10 a 12 años, ¿ok? Entonces hasta aquí yo tengo 15 centímetros, ¿sí? Aquí está más o menos, 15 centímetros es lo que tiene el mío. Yo se lo voy a hacer para aproximadamente un niño que tiene 8 años, pero que también le quede a la niña que tiene 12. Entonces entre 8 a 12 años, esto sería aproximadamente lo que tiene que tener, ¿ok? Entonces yo ya tengo la cantidad que necesito. Ahí en casita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contar todos los puntos que tiene, todos los puntos, ¿sí? De uno por uno los vamos a contar o de dos en dos. Por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10. Yo tengo 98 puntos en total. Y vamos a hacer lo siguiente. A ver, vamos a irnos. Ok, vamos a ver. Ando sacando mi celular, amigas. 98 entre 3, ok, así lo vamos a hacer. Vamos a hacer 98 entre 3 y nos va a dar 32, ok. Entonces eso es lo que le vamos a dejar. Quiero que vean ustedes, así es como se ve la parte de la terminación. En realidad no se nota mucho, y de este lado la parte de arriba, así es como nos va a quedar. No se nota tampoco, casi, si se fijan, casi no se nota, ¿ok? Entonces si alguien gusta puede cortarlo, lo corta y lo comienza a los lados. Por ejemplo, si lo quieren que este les quede en la parte de atrás, ahí lo cortan, y si no, pues ya le siguen así. Ahora
yo voy a pasar y voy a tejer este último para que me dé la puntuación así, sobre el punto. Hago una cadena y suelto. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es contar y voy a hacer una división para saber cuánto es lo que voy a agarrar en la parte del frente. Voy a hacer lo siguiente. Todos vamos a hacer la misma operación. Supongamos que tienes 70 puntos, ¿ok? 70 puntos. Voy a ver si se alcanza a apreciar. 70 lo vas a dividir entre 3 menos 4. Y este es el espacio, el resultado es el espacio que tú le vas a dejar a la parte del frente. Entonces vamos a ver. Yo voy a utilizar aquí mi calculadora. Entonces van a ser 70 entre 3 menos 4. Y yo voy a dejarle un espacio de 19. Voy a redondear. Entonces, supongamos que tengo aquí 19. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este sería, no sé si se alcanza a ver. Este espacio que va a ser para la parte de los ojitos sería de 19. Entonces le vamos a poner aquí 70 menos 19 serían 51. Estos 51 puntos deben de ir aquí, en todo este espacio. Desde aquí hasta aquí deben de ser 51. ¿Sí? Este es el número que vamos a tejer, porque vamos a empezar a tejer desde aquí hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta llegar a este espacio nuevamente, hasta este, ¿ok? Entonces supongamos que tenemos 98. Vamos a hacer otra cuenta. 98. Igual vamos a dividirla entre 3 menos 4. Y el resultado es lo que vamos a dejar. Entonces aquí ponemos 98 entre 3 menos 4. Y me van a quedar 28. Esto es lo que yo voy a dejar en la parte del frente, es lo que dejaríamos en la parte del frente, ¿ok? Ahí está, esta es la parte para los ojitos. Y 98, vamos a ponerle aquí, esta sería de 28. Ahí está, 28 puntos. Entonces le ponemos 98 menos 28, nos quedarían 70. Pues vamos a tejer de aquí hacia acá esos 70 puntos hasta llegar hasta aquí, ¿sí? Hasta este espacio. Y así, la cantidad que tú tengas, esa va a ser la regla. Puntos totales entre 3 menos 4, ¿sí? Esto es la operación que vas a hacer para hacer la división. Bueno, ya lo expliqué. Y en este caso, ahí en casita, ahora sí ya saben cómo lo vamos a dividir. Y vamos a continuar con el proceso. Esta es la parte aquí de donde voy a empezar, y yo tengo que dejar esos 28 en la parte del frente, ¿ok? Entonces igual y puedes dividirlo. Por ejemplo, si te hubieran quedado 51, divide 51 y empiezas a contar de aquí hasta acá y de aquí hasta acá. El detalle es que te quede aquí en la parte del frente la cantidad. Quiero mostrarles, yo ya tengo la cantidad, esto es lo que voy a dejar. Yo ya hice mi separación. Ahí casita, no olviden hacer la suya. Aquí si se fijan, esta es la parte del lado de atrás de la costura, y este va a ser lo que voy a dejar de frente, ¿ok? Entonces aquí yo puse ya mis marcadores.
Ahí en casita saquen sus cuentas. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a pasar, cruzamos el material y empiezo en esta ocasión a tejer una cadena, un punto bajo y una cadena. Y me paso al punto que sigue y tejo en relieve 1, en el que sigue por abajo 2, relieve 3, por abajo 4, relieve 5 y por abajo 6, y así voy a continuar tejiendo hasta completar hasta es donde tengo el siguiente marcador, que es la cantidad que sobra, ¿ok? Y aquí tenemos que tener descubierto la cantidad que te salió de la operación. Voy a llegar hasta aquí. Quiero mostrarles, amigas y amigos, miren, yo he dejado esta parte para la parte de los ojos y ya he tejido pues los puntos que han sobrado, ¿verdad? Los que ya tenía marcado. Ahora vamos a seguir con 2 cadenas. Voy a girar. Este primer punto no lo voy a tejer, me paso al que sigue y voy a empezar a tejer en relieve 1, por abajo 2, en relieve. Voy a retomar. Vamos a continuar con el proceso del elástico, ¿ok? Vamos a continuar así con el elástico hasta llegar aquí, de este lado. Aquí ya estoy por finalizar. Este es el último punto, igual y lo puedo poner aquí. Vamos a ponerlo sobre la cadena. Esta es la cadena y tejo un punto alto. Y empiezo aquí, por ejemplo. En este caso tú le puedes dejar solo 2 y yo te recomiendo solo 2 en realidad. Yo voy a empezar aquí ahora a tejer. ¿Recuerdan la cantidad que le dejaron aquí? Por ejemplo, si tú dejaste 20, 22, 30, lo que tú dejaste aquí es la misma cantidad de cadenas que vas a colocar. Una vez que ya tengas esa cantidad, la vas a unir acá en esta parte. Ahí está. Y igual hacemos, en este caso, tú puedes cortar y empezar desde aquí, desde la parte otra vez de atrás. Hacemos 2 cadenas. Me voy a pasar en este caso girando y voy a ir tejiendo aquí. Este ya está tomado. Me voy a pasar a la siguiente cadena y tejo un punto alto. Por cada cadena un punto alto y un punto alto. Y en este momento me gustaría que fueran y midieran a la persona a quien se lo están tejiendo, pues para que la personita ya vea si se siente cómodo o cómoda, si le tienen que hacer 1 o 2 puntos extra. Esta ya me quedó para que sea la parte de los ojos. Ahí en casita, si la personita no se siente cómodo o cómoda, déjale una vuelta más, ¿sí? Tejerías una vueltita más. Yo voy a tejerlo así y si no, pues le agregaría una vuelta más. Voy a continuar tejiendo. Aquí ya estoy por llegar aquí donde están los demás puntos y ahora este lo voy a tomar aquí por abajo para seguir con la secuencia y luego el que sigue arriba, abajo y arriba.
voy a continuar todo lo que está aquí alrededor hasta llegar nuevamente aquí para hacer la parte del cierre, ¿sí? Entonces me voy a ir tejiendo toda esta parte hasta llegar aquí y regreso. Aquí ya estoy a punto de finalizar y miren, este es un relieve. Este que sigue está por la parte de abajo y el último es un relieve. Y voy a cerrar con un punto aquí. Este va a quedar por la parte de abajo. Entonces aquí lo que voy a tener que hacer es hacer el cierre aquí. Hago una cadena, tomo el punto así por abajo, tejo un punto bajo y una cadena, si lo prefieres, y si no, si le tenemos que dejar punto, sí, lo vamos a dejar así, ¿ok? Ahí está el punto por abajo. Entonces este sería el último punto en relieve. Por abajo comenzamos la vuelta en relieve, el que sigue por abajo en relieve y por abajo, ¿sí? Vamos a continuar con la misma secuencia y es importante medirlo en este momento. Si faltan, si sobran puntos, aquí podrán resolverlo. Aquí está, ¿sí? Bueno, yo voy a continuar tejiendo esto vuelta tras vuelta hasta obtener el largo que tú quieres. Hay quienes lo dejan así parejito y hay quienes le dan un doblecito hacia arriba. Recuerden que en gustos se rompen géneros, ¿ok? Entonces hay que dejarlo como ahí en casita nos sientamos más cómodos, ¿verdad? O a nuestro pequeño, nuestra pequeña que se sienta también cómodo o cómoda. Y listo, con eso va a tener. Ya he llegado hasta esta parte y miren amigas, ojo porque aquí pasó algo conmigo. Aquí me quedaron 2 puntos, entonces no puedo poner este por arriba porque me quedaría. Y no puedo poner solo este por abajo porque este sería en relieve. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues hago una disminución. Yo creo que conté más y puse un punto de más. Pero si te queda así, amiga, haces una disminución y continúas ahí, tejiendo como corresponde hasta completar ahora sí toda la vuelta y ya estaría cuadrado todo alrededor. Ya seguimos la secuencia. Solamente pues por este punto, ¿verdad? Pero ya pues yo lo estaría acomodando ya después, ¿ok? Bueno, ahí está. Así nos va a quedar. Voy a darle la vuelta para que en casita más o menos vean cómo va a ir quedando nuestro pasamontañas. Voy a darle el largo que necesito y en un ratito más regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, miren ya cómo se ve en la parte de arriba y la parte de los ojos. Obviamente pues todavía hace falta un poquito más de tejido, pero así es como va a ir quedando. ¿Ustedes qué opinan ahí en casita? Déjenme su comentario bien hermoso. Deja un me gusta si te gustaría más diseños como este. Continuamos. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento cómo está quedando. Vean, yo ya tengo aventajado un poco, pero quería mostrarles cómo luce. Obviamente voy a aventajarle un poquito, pero como ya se va la princesa a trabajar, pues ya no nos lo va a modelar completo. Pero quiero mostrárselos hasta aquí, hasta este momento, cómo está quedando. ¿Qué les parece? Te puedes dar la vuelta para que lo vean por la parte de atrás. Luce súper bonito. Vean, aquí va el tejido. Y vamos a continuar entonces alargando un poquito, pero ustedes ya pueden ver lo bonito que luce. Continuamos. Quiero mostrarles, amigas y amigos, cómo ha quedado el resultado final de este bonito pasamontañas. ¿Qué te parece cómo luce? Recuerda que ya está disponible en todas las tallas, desde pequeños hasta adultos. Lindo, lindo como siempre, fácil. Y miren, tapa muy bien la parte del cuello. Ya nada más le puedes poner ahí una chamarrita para que te quede súper cute. Yo soy Mari Rolón. Ah, por cierto, voy a mostrarles cómo luce en la parte de la espalda.
Así es como luce en la parte de la espalda. Lindo, lindo como siempre. Fácil, fácil. Hasta la próxima.